Muy buenas con todos. En este video vamos a resolver uno de los ejercicios que se dejó en el trabajo de estadística básica. Muy bien, en estos ejercicios nos piden que calculemos la prueba de normalidad formal usando la prueba de Shapiro-Wilk y nos piden la prueba de asociación de variables usando la prueba de Pearson o de Spearman, interpretando el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman. El ejercicio que vamos a explicar o desarrollar va a ser el ejercicio número 8, dado que posee un grado de dificultad un poco mayor que los otros o que los anteriores. Muy bien, en este caso el ejercicio 8 nos informa los valores de las variables x e y se distribuyen según la tabla siguiente. Vemos una tabla de doble entrada y observamos que y, que son los valores que aparecen aquí abajo, 14, 18, 22, y x los valores que son 100, 50 y 25. ¿Cómo se lee esta tabla? Simplemente decimos que cuando y vale 14 y x vale 100, tenemos un solo dato. Cuando x vale 14 y cuando y vale 14 y x vale 50, tenemos un solo dato. Por ejemplo, aquí, cuando y vale 18 y x vale 50, tenemos tres datos. Todos los valores que aparecen aquí adentro en esta tabla, que está marcada, son las frecuencias de los valores o de los pares 14, 100, 14, 50, 14, 25, 18, 100 y así, de los que aparecen en la tabla. ¿Cómo pasamos estos datos al SPSS? Bueno, para hacer esto simplemente abrimos nuestro software SPSS y una vez abierto, dentro de este software vamos a introducir estos datos. Como tenemos dos variables y y x o x y y, no importa en qué orden lo pongamos, vamos a declarar esas dos variables aquí en el SPSS. Simplemente vamos a colocar x, vamos a colocar y vamos a colocar una variable que represente las frecuencias. Le vamos a poner acá frecuencias, frec de frecuencias. Muy bien, vamos a declararlo que la variable x está con una cantidad, con una anchura de 3 dígitos. Le vamos a poner acá 3 y 0 decimales. A la variable y observamos que tiene solamente 2 dígitos y 0 decimales. Muy bien, le ponemos 2 y 0. Y a la frecuencia, que vienen estos números que están acá, que son solamente un dígito, le vamos a poner 0 decimales y un dígito. Muy bien. Y vamos a colocar aquí en alineación centrado para tener una mejor visión de nuestros datos. Y la medida, como son valores cuantitativos, le vamos a generar como escala, escala, escala y escala. Muy bien, ahora ingresamos nuestros datos. Aquí tenemos la variable x, que está correspondido por los valores 100, 50, 25, y los valores de la variable y, 14, 18 y 22. Muy bien, vamos a empezar con x. Vamos a colocar acá 100. Cuando el x vale 100 y el y vale 14, tenemos una frecuencia de 1. Escribimos 1. Cuando x vale 100 y y vale 18, tenemos una frecuencia de 2. Si x vale 100, y vale 22, tenemos una frecuencia de 0. Cuando x vale 50 y y vale 14, tenemos que hay una frecuencia de 1. Cuando x vale 50 y 18, tenemos una frecuencia de 3. Cuando x vale 50 y vale 22, tenemos una frecuencia de 1. Y también hacemos con el x vale 25. Vamos a colocar 25 tres veces, el valor 14, 18 y 22, y sus frecuencias son 002. 002. Muy bien. Si nosotros partimos de aquí y calculamos nuestra covarianza o cualquier estadística usando el SPSS, solamente nos va a calcular dichos estadísticos con estos valores, pero no va a tomar en cuenta la frecuencia. Si nosotros contamos estos valores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, pero en la frecuencia aparecen 10. 1 más 2, 3, más 1, 4, más 3, 7, 8, 9 y 10.
¿sí? Entonces yo tengo realmente acá 10 datos, no tengo solamente 9. Además, hay datos en la cual tienen frecuencia cero. Frecuencia cero significa que esos datos no deben aparecer ahí. Entonces vamos a borrar estos datos. Los voy a eliminar de aquí, los voy a poner borrar. Aquí les voy a poner clic derecho, borrar y clic derecho, borrar. Muy bien. Entonces nada ha cambiado, la tabla sigue tal como está, porque para valores 14 y 20, cuando x vale 25 y y 14 es 0. Y es como si no existiese. Muy bien, si observamos acá tenemos nuevamente 1 más 2, 3 más 1, 4 más 3, 7, 8, 9 y 10. Tenemos los 10 datos. Pero si nosotros ejecutamos o calculamos algunos estadísticos, solamente con esto vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Pero realmente hay 10 datos. ¿Cómo hacemos que el SPSS reconozca estos datos? Y que diga que realmente hay 10 datos y no solamente hay 5 datos o 6 datos como vemos aquí. Entonces, para hacer esto, para hacer que el SP se reconozca, tenemos que ponderar estos valores que tenemos aquí. Los ponderamos por medio de esta frecuencia. ¿Cómo hacemos esto? Para esto nos vamos al menú datos, nos vamos dentro del menú datos a la opción ponderar casos. Y en la opción ponderar casos aparece esta ventanita y en esta ventanita aparece no ponderar casos y ponderar casos mediante. Seleccionamos ponderar casos mediante y seleccionamos frecuencia. Y pasamos a esta casilla en blanco presionando aquí. Una vez hecho esto, presionamos aceptar. Pero observar que ahora aquí debajo va a aparecer un mensaje diciendo que hay una ponderación activa o está activada. Le ponemos a aceptar. Nos muestra la ventana de resultados en la cual dice que se ha efectuado la ponderación por medio de la frecuencia. Y si observamos aquí nuestra ventana de datos del SPSS, observamos que dice acá ponderación activada. ¿Qué significa eso? Que cuando SPSS ahora calcule cualquier estadístico, no va a tomar como 6 datos, sino va a tomar en base a esta frecuencia que aparece aquí, o sea, van a tomar 10 datos. Muy bien, para comprobar esto simplemente calculamos algunos descriptivos. Por ejemplo, podemos calcular para estas dos variables, le podemos calcular la media y la desviación estándar y vamos a ver que efectivamente ha considerado 10 datos. Ponemos continuar, ponemos aceptar y al observar aquí la ventana de resultados observamos que está tomando ¿cuántos datos? 10 datos, n vale 10. No está tomando los 6 que deberían haber, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos ponderado nuestra tabla de datos. Muy bien, entonces con esto ya estamos diciendo al SPSS que nosotros tenemos 10 datos y con esos 10 datos se va a trabajar y el SPSS ya entiende eso. Muy bien, ahora vamos a resolver nuestro ejercicio. El ejercicio nos pide que calculemos o que hagamos una prueba formal de la normalidad de estos datos. Como solamente tenemos 10 datos, tendremos que utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Recuerda que si nosotros queremos calcular el coeficiente de correlación, tenemos que saber si nuestros datos siguen o no una distribución normal. Y de acuerdo a eso, utilizar el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. Muy bien, entonces vamos a realizar los cálculos con el SPSS para ver si estos dos datos X e Y siguen o no una distribución normal. Para eso nos vamos al menú analizar, nos vamos a la opción estadísticos descriptivos y escogemos la tercera subopción que se llama explorar. Una vez en esta ventana seleccionamos nuestras dos variables X e Y, no la frecuencia simplemente indica ponderación, así es que no la tomamos en cuenta. Pasamos estas dos variables aquí. Dentro de estas opciones de mostrar solamente mostramos gráficos y haciendo clic en el botón gráficos desmarcamos, en diagrama de cajas ponemos ninguno, desmarcamos descriptivos de tallo y hojas y marcamos gráficos de normalidad con pruebas y ponemos continuar. Muy bien, entonces ponemos aceptar y en nuestra ventana de resultados nos van a salir dos tablitas. En la primera tablita hay un resumen de los datos que tenemos y en la segunda tabla está nuestra prueba de normalidad que queremos nosotros utilizar. Muy bien, como ves aquí en la tabla resumen aparecen 10 datos por cada variable.
Muy bien. Para la variable x observamos que tiene, con la prueba de Shapiro-Wills, dado que los datos son solamente hay 10 datos, vemos que tenemos una significancia o un p-valor de 0.01 para la variable x y un p-valor de 0.036 para la variable y. ¿Esto qué significa? Si hacemos nuestra prueba formal, dentro de un momento lo hacemos, vamos a ver que nuestros datos no van a seguir una distribución normal. Y si no van a seguir una distribución normal, dado que esto es menor que el 0.05, entonces no podemos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson para ver la asociación de las variables. Tenemos que utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. Muy bien, entonces vamos a hacer la prueba formal con esta información que tenemos aquí y vamos a pasar a hacer esto. Muy bien, vamos a hacer la prueba estadística. Vamos a poner acá como título en esta plantilla que tengo aquí. Vamos a utilizar la prueba de normalidad de Shapiro-Wills. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos la prueba de Shapiro-Wills? Porque solamente tenemos 10 datos. Hubiéramos utilizado la prueba de Kolmogorov-Smirnov si hubiéramos tenido más de 50 datos. Bueno, en hipótesis planteamos lo siguiente. Decimos los datos de la variable aleatoria x sigue una distribución normal. En la hipótesis alternativa colocamos los datos de la variable aleatoria x no sigue una distribución normal. Bueno, la significancia que vamos a utilizar va a ser del 5%, así que escribimos acá 5%, o en otras palabras vamos a escribir 0.05. Muy bien, el valor calculado, nos referimos al valor de Shapiro-Wills, lo obtenemos con los resultados que obtuvimos en SPSS. Si observas acá el estadístico nombrado en esta tabla correspondiente a la columna de Shapiro es 0,793. Ese valor lo vamos a anotar acá, 0,793. Entonces a eso le ponemos WC, que significa el valor calculado de Shapiro, que vale 0.793, 0.793. Muy bien. El p-valor, anotamos el p-valor. El p-valor según nuestra prueba de normalidad para la variable x es 0.012. Anotamos el valor 0.012. Ahora, vamos a comparar el p-valor con la significancia. En este caso, este 0.012 con 0.05. ¿Sí? Y de acuerdo a eso tomamos una decisión. Entonces, observamos que el p-valor que vale 0.012 es menor que el 0.05. ¿Sí? Vamos a colocar acá como el p que vale 0.012 es menor que el alfa que tenemos aquí, que vale 5%, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, nosotros vamos a aceptar el H1. Entonces, aceptamos H1. Si no aceptamos H0, ¿por qué no aceptamos H0? Bueno, porque el p-valor es menor que la significancia. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Que nuestra prueba es significativa. ¿Qué significa que la prueba sea significativa? Que existen evidencias de que nuestros datos no siguen una distribución normal. Y eso lo vamos a anotar aquí en conclusión. En conclusión, decimos entonces, los datos de la variable aleatoria x no siguen una distribución normal. Vamos a anotar esto aquí, lo voy a copiar acá. Lo voy a poner aquí. Los datos de la variable aleatoria x no siguen una distribución normal. Entonces, como los datos no siguen una distribución normal, no podemos utilizar el coeficiente de correlación de Pearson para hablar de asociación de las variables que tenemos aquí. ¿Sí? A esto es lo que llamamos nosotros prueba formal. Muy bien. Hacemos los mismos cálculos, pero para la variable aleatoria y.
¿sí? Si nosotros vamos a cambiar acá, ahora le ponemos y, hacemos la prueba formal para y, observamos que el alfa también vale 0.05 y el valor calculado según nuestro SPSS vale para la variable aleatoria y 0.833. 0.833. Su p-valor vale 0.036. 0.036. Y observamos también aquí que este p-valor es menor que esta significancia que tenemos aquí. En este caso lo anotamos 0.036 y es menor que la significancia, por lo tanto nuevamente aceptamos H1. ¿Qué decimos en este caso? Que los datos de la variable aleatoria y no sigue una distribución normal. Bueno, hicimos la prueba formal de normalidad para ver que la variable aleatoria X y la variable aleatoria Y no siguen una distribución normal. Muy bien, acá podemos anotar algo más. Entonces, vamos a colocar aquí, entonces utilizaremos la prueba, utilizaremos el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Sí? Vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Spearman para ver si nuestras dos variables X y Y están asociadas o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a nuestro SPSS y ahora ya sabemos que vamos a ejecutar el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Cómo lo hacemos en SPSS? Nos vamos al menú analizar, nos vamos a la opción correlacionar, escogemos en la subopción bivariadas y en el cuadro de diálogo que nos muestra seleccionamos nuestras dos variables X e Y y dentro de las opciones coeficiente de correlación desmarcamos Pearson porque Pearson no nos va a servir y marcamos Spearman. ¿Sí? Muy bien. Dentro de opciones, si deseamos, podemos excluir los casos según de la lista o casos según. Dejamos en la primera opción, le vamos a poner continuar y le vamos a poner aceptar. Una vez que ponemos aceptar, en nuestra ventana de resultados vamos a ver que nos aparecen las correlaciones, pero nos indican que son no paramétricas. ¿Por qué son no paramétricas? Bueno, nuestros datos no siguen una distribución normal. Si nuestros datos hubieran sido una distribución normal, hubiéramos utilizado una prueba paramétrica o una correlación paramétrica, ¿de acuerdo? Y aquí hubiera aparecido paramétrica, en el caso de Pearson. Muy bien, tenemos aquí en esta tablita que nos sale, bueno, nos salen valores en diagonales iguales, ¿de acuerdo? Dado que son solamente dos variables, y analizamos solamente uno de ellos. El que nos interesa son estos valores que aparecen aquí o aquí. Leamos esto que está aquí. Observamos que el coeficiente, que el coeficiente de correlación de Spearman vale menos 0.636. O sea, hay una correlación negativa. Observamos que el p-valor vale 0.048 y observamos además que la cantidad de datos observados han sido 10 o que han sido utilizados para el cálculo han sido 10. Muy bien, analicemos un poquito esto. Este coeficiente de correlación de Spearman nos está diciendo que hay una correlación negativa. ¿De acuerdo? La prueba nos sale que 0.0, mejor dicho, el p-valor nos sale 0.048. 0.048 es menor que el 0.05, que viene a ser nuestra significancia. ¿Eso qué significa? Que nosotros rechazamos el H0 y aceptamos el H1. En otras palabras, estamos diciendo que nuestras variables sí están asociadas. ¿Sí? Vamos a formalizar todo esto en una prueba, en la prueba de asociación de Spearman, no de Pearson, porque los datos no siguen una distribución normal. Vamos a escribir esto aquí entonces. La prueba estadística que vamos a utilizar se llama, vamos a escribir acá, prueba de asociación de Spearman. ¿Sí? En este caso nuestras hipótesis van a ser los datos o las variables X e Y no están asociadas
O en otras palabras podemos decir que el coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0. ¿Sí? Y para la alternativa tenemos que las X y Y sí están asociadas. ¿Sí? En este caso el coeficiente de correlación de Spearman debe ser diferente de 0. Vamos a escribir esto aquí. Lo voy a mejorar aquí. Le vamos a poner diferente. Ya está. ¿Sí? Bueno, la letra que se utiliza para el coeficiente de Spearman es Rho. ¿De acuerdo? Le vamos a poner esa letra Rho para no confundir a los estudiantes. Vamos a ponerla aquí también. El símbolo R se utiliza cuando es Pearson. El símbolo Rho cuando es Spearman. Pero en sí significan lo mismo. La significancia que utilizamos es el 0.05. El valor calculado es el valor, en este caso, de Spearman. Observamos en nuestro SPSS, en nuestros resultados del SPSS, que ese coeficiente vale menos 0.636. Menos 636. Nuestro p-valor, bueno, acá, este valor calculado que nos indica que el coeficiente de Spearman, o con este valor, existe una correlación negativa entre las variables X e Y. En el p-valor observamos que nos sale 0.048. 0.048. Si nosotros comparamos el p-valor con el alfa, vamos a decir que aceptamos el H1. ¿Por qué? Vamos a poner acá. ¿Cómo? El p-valor, en este caso, este valor que tenemos aquí, ¿cómo es este valor? Este valor es menor a este. Es menor a este valor. Lo voy a poner acá. ¿Sí? Vamos a ponerle así en paréntesis para que no nos confundamos. Ya está. Como el p-valor es menor a la significancia, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aceptamos H1. ¿Qué es el H1? Bueno, el H1 es que las variables X y Y sí están asociadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a colocar aquí esto. La conclusión es que las variables X e Y sí están asociadas. Muy bien. Entonces ya tenemos la prueba formal de asociación de Spearman. De la misma manera se ejecuta para la prueba de asociación de Pearson. La diferencia en que Spearman es para datos no paramétricos y la de Pearson para datos paramétricos. Además, el ejercicio nos pide que interpretemos el valor calculado. Bueno, el valor calculado lo interpretamos de acuerdo a esta tablita. Si el coeficiente de correlación nos sale cercano a 1, si no consideramos el signo, o cercano a 0, vamos a ver que si es cercano a 1 es una correlación perfecta. Si es cercano a 0, si está entre 0.8 y 1 es una correlación muy buena. Entre 0.6 y 0.8 una correlación buena. Entre 0.4 y 0.6 una correlación moderada. De 0.2 a 0.4 una correlación baja. Y de 0.0 a 0.2 una correlación mínima. Entonces, nuestro valor calculado nos indica el Rho de Pearson. Nos sale que es menos 0,636. Bueno, nos sale realmente 0,6. 0,63. Y 0,63 se encuentra en el rango de 0,6 y 0,8. Por lo tanto, la correlación es buena. Si nosotros interpretamos este valor que decimos, dado que el valor Rho, vamos a poner acá este Rho, para no copiar otra vez la fórmula, Rho es igual a menos 0.636, porque es el valor de Rho. Acá también lo podemos escribir esto acá, control C, podemos poner acá 0.636, y se da que el valor
de ρ es menos 0.636, tenemos una correlación buena. Tenemos una correlación negativa, buena. ¿Sí? Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. Nos vemos.